Capítulo 16. Nuevos reclutas. En octubre de 1941, Cam y Elvira fueron a visitar a los Lathrop, que vivían en una casa a orilla del lago Pátzcuaro, a unos 320 kilómetros al oeste de Ciudad de México. Como de costumbre, Cam se levantó por la mañana temprano para leer la Biblia. Era una mañana digna de ser perpetuada en un cuadro. Cuando el sol se levantaba sobre el lago, los pescadores Tarascán, en canoas de remo, se alejaban de la orilla y arrojaban la red en las profundas aguas azules. Desde su asiento, la escena recordaba a Cam los versículos que acababa de leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en donde Jesús, mirando a los pescadores del mar de Galilea, se volvió hacia sus discípulos y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Una fibra en lo más profundo de Cam se estremeció cuando pensó en los millones de personas que aún no disponen de una sola palabra escrita en su propia lengua. Se preguntaba cómo estas personas podrían seguir a Jesús si no oían ni leían su invitación. Al observar a los pescadores recoger rítmicamente su pesca, Cam estaba seguro de que era el momento de redoblar sus esfuerzos. Tomó un pedazo de papel y escribió una carta a los 44 obreros de Wycliffe, extendidos por todo México. ¿Se hacen ustedes responsables delante de Dios por una traducción de la Biblia? Escribió. Luego les contó su sueño de reclutar a otros 50 obreros al cabo de un año. Cuando acabó de escribir, Cam fue a contar a Elvira su nuevo objetivo. Como de costumbre, ella le devolvió a la realidad con preguntas. ¿Dónde obtendrían las cantidades de dinero para su apoyo? ¿Quién les facilitaría todo el proceso? ¿Y dónde se formarían? El pequeño campamento en las montañas de Ozark no podía acoger a tantas personas. Cam reconoció que las preguntas eran bastante oportunas. Resolvió que lo mejor sería regresar a los Estados Unidos para preparar el terreno para los 50 nuevos reclutas que él creía que se iban a involucrar en el Instituto Lingüístico de Verano aquel año. Era un momento ideal para descansar en México. Dick y Karen Pittman se hallaban ahora en Tetelcingo para continuar la traducción que él había comenzado, y la obra en México progresaba bien. Es más, solo unos días antes, Cam ofreció un banquete en Ciudad de México para celebrar 5 años de cooperación entre el Instituto Lingüístico de Verano, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional. Elena Trejo, la niña guatemalteca que junto con Joy Chicol se fueron a vivir con Cam y Elvira años atrás, habló a los asistentes. Ya había crecido, por supuesto, y aprovechando la educación que los Townsend le ofrecieron cuando la enviaron a vivir con los padres de Cam, después estudió en la Facultad de Medicina y llegó a ser una buena cirujana. Más tarde, regresó a Guatemala para ser la primera mujer médico de todo el país. Cam la invitó a dar una charla a los asistentes al banquete acerca de cómo las oportunidades educativas le habían ofrecido todo un abanico de posibilidades. Elena dio una charla excelente y Cam se sintió muy orgulloso de ella. 2 años antes,
falleció el padre de Cam y 5 meses después de aquella pérdida murió inesperadamente L.L. Por todo ello, Cam sintió la necesidad de visitar a sus hermanas y otros amigos de su tierra. Cam y Elvira cruzaron la frontera hacia Estados Unidos durante los días en que Japón bombardeó Pearl Harbor, lo cual lanzó al país a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las personas a quienes Cam visitó dudaban que encontrara 50 nuevos reclutas en un momento en que el gobierno se hallaba tan ocupado en reclutar a muchos jóvenes para la guerra. Pero Cam no se desanimó. Recordó que 24 años antes un capitán había firmado su licencia para evitar ser llamado a filas. Estaba convencido de que la guerra no se interpondría en el camino de la traducción de la Biblia. En Los Ángeles, Cam y Elvira se alojaron en casa de Will Neyman, el fiel sostenedor que hospedara a los alumnos del primer campamento, Wycliffe. Will tenía talento para organizar y aceptó hacerse cargo del trabajo de administración que L.L. venía realizando para Wycliffe. Cam aún creía que pronto llegarían 50 nuevos solicitantes, por lo que se necesitaba más que nunca un grupo de personas en los Estados Unidos que se ocupara de obtener las visas, enviara las cartas informativas y procesara el apoyo económico para los que se encontraban traduciendo la Biblia en el campo de misión. Will se lanzó al trabajo con el entusiasmo que le caracterizaba. Transformó el cuarto que había encima de su garaje en una oficina y pronto las cosas empezaron a funcionar mejor que nunca. Desde Los Ángeles, Cam y Elvira viajaron hasta la Universidad de Oklahoma. Un año antes de la Rustenter, catedrática de francés interesada en la lengua cherokee, asistió al campamento Wycliffe. Ella había oído hablar de los excelentes maestros del campamento y de sus métodos para obtener resultados rápidos y fiables en el campo. Adela le impresionó el programa más de lo esperado, tanto que fue a la Universidad de Oklahoma y solicitó una reunión con la junta directiva. En la reunión sugirió que la universidad permitiera que el campamento Wycliffe usara sus instalaciones para los cursos de lingüística que impartía en el verano. Más aún, debido a que los cursos tenían un nivel tan alto, sugirió que la universidad concediera al campamento Wycliffe plena acreditación académica. La junta académica estudió la idea y accedió a la petición. Cam fue a Oklahoma para reunirse con la junta y poco después se hizo una invitación formal al campamento Wycliffe para que se celebrara en el campus de la Universidad de Oklahoma en 1942. Cam sintió mucho gozo por el gran paso que se dio. Cam, como también por la noticia que Ken Pite estaba gestionando con el Instituto Bíblico de Breakcrest de Canadá para celebrar allí un campamento Wycliffe. Max Lathrop también estaba muy ocupado. Fundó una revista titulada Traducción para mantener al público informado acerca de los progresos que realizaba el Instituto de Lingüística de Verano. Las solicitudes para el campamento Wycliffe comenzaron a llegar.
Se inscribieron 130 jóvenes para hacer el curso. Ciertamente, el campamento Wycliffe de verano en 1942 resultó ser el mejor de todos. Aquel otoño, al finalizar el curso, 51 estudiantes salieron para trabajar con distintos grupos indígenas de México. Cam sentía un gran alborozo. A pesar de la guerra, Dios les había concedido los 50 reclutas que había pedido y uno más. Cam y Elvira continuaron viajando por los Estados Unidos, hablando en público y en privado con cualquiera dispuesto a escuchar lo que tenían que comunicar acerca de la lingüística y la traducción de la Biblia. Pasaron también varias semanas ayudando a Will Neyman, ya que tener 51 obreros más en el campo suponía más trabajo que nunca. Parecían abrirse puertas de oportunidad por todas partes. Ken Pike, después de haber obtenido su doctorado en lingüística, visitó el Perú y escribió a sus colegas diciendo que el gobierno de ese país invitaba al Instituto de Lingüística de Verano a trabajar con los indígenas de la selva amazónica. 3 traductores que habían vivido con los indígenas navajo se incorporaron al proyecto, pasando a ser los primeros que trabajaban fuera de México. Esto agradó mucho a Cam. Le preocupaba que los indígenas norteamericanos nativos hubieran sido descuidados por los lingüistas, pese a estar dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Con 103 obreros distribuidos por todo el país, Ciudad de México se convirtió en el hervidero de mayor actividad para traducir la Biblia a los idiomas indígenas. Siempre había gente de paso por la capital, camino a casa o hacia su nuevo campo de trabajo. Cam decidió que había llegado el momento de que la organización adquiriera su propio edificio. Encontró una antigua casa de huéspedes que tiempos atrás fuera usada por los turistas. La casa tenía 25 habitaciones, lo que pareció mucho al principio, pero al cabo de pocos meses las habitaciones se convirtieron en dormitorios, oficinas y una sala de imprenta. El edificio fue pronto bautizado con el nombre La Tetera por los obreros del Instituto Lingüístico de Verano, porque siempre estaban hirviendo y rebosando con obreros y actividad. De vuelta a México, se le ocurrió a Cam otra de sus brillantes ideas. Con el paso de los años, Elvira y él se habían hecho buenos amigos del presidente Lázaro Cárdenas y de su esposa Amalia. Cam admiraba mucho la forma en que el presidente intentaba mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes de la sociedad mexicana. Pensó que un hombre de esa talla merecía que se le dedicara una biografía escrita que sirviera de modelo para otros dirigentes. Cam optó por escribirla él mismo. Algunos años antes, Al Johnson, presidente jubilado de la compañía de seguros Vida Nacional, invitó a Cam y a Elvira a alojarse en su casa de Hollywood siempre que necesitaran un descanso. En noviembre de 1944, Cam había recopilado todo el material necesario para comenzar a escribir la biografía del presidente Cárdenas. Aceptó el ofrecimiento de Al, pues le parecía un lugar perfecto para apartarse y escribir. Cam estaba en lo cierto.
la casa de Hollywood era un lugar perfecto para escribir. Todo fue bien hasta la noche del 23 de diciembre de 1944. Cam acababa de acostarse cuando Elvira se llevó las manos al pecho. No tengo aire, jadeó, apartando las sábanas y dirigiéndose vacilante a la ventana. Cam fue tras ella. Entonces ella se desplomó en sus brazos. La devolvió a la cama y pidió a Al que le ayudara. Elvira permaneció tranquila toda la noche, jadeando cada vez que respiraba. Llegó el médico, pero no pudo hacer nada, excepto sugerir a Cam que la mantuviera tan cómoda como pudiera. Y eso fue lo que hizo. Permaneció sentado al lado de la cama, agarrando la mano de su esposa y orando con ella hora tras hora. Por fin, la víspera de Navidad, la respiración de Elvira se hizo cada vez más débil hasta que dejó de respirar. Cam se sentó acongojado. Había visto a Elvira muchas veces cerca de la muerte, pero siempre se las había arreglado para salir del paso. Pero esta vez no hubo retorno. Elvira Townsend, de 52 años de edad, estaba muerta. Al sacó amablemente a Cam de la alcoba, mientras éste luchaba por asimilar la muerte de su esposa. Al Johnson sufragó generosamente el funeral que se celebró en la cercana población de Glendale, California. Cam se sentía demasiado quebrantado para intervenir en el funeral, de modo que escribió un texto breve para que lo leyera su amigo Dawson Trotman durante el servicio religioso. Decía así: Dios concedió a Elvira igual don de amor para el pueblo de Latinoamérica y para nosotros. Él la usó con su gran poder y ahora se ha llevado la obra de sus manos. Sin embargo, su servicio permanece y nosotros permanecemos. La tumba de Elvira Townsend no fue como otra cualquiera. En vez de que pusieran sobre ella flores, Cam pidió que compraran Nuevos Testamentos para su distribución en México y Guatemala. Miles de Nuevos Testamentos, ordenadamente apilados, fueron colocados sobre la tumba de Elvira. Cam se encargó personalmente de que recibiera un buen uso en Latinoamérica. Después de la muerte de Elvira, Cam se lanzó a planear la obra de traducción del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú. Visitó el país, sobrevoló la cordillera de los Andes y se adentró por la impresionante cuenca del Amazonas, en donde se encontró con los pocos misioneros esparcidos a lo largo de arroyos y afluentes que desembocaban en el río de mayor caudal de la tierra. Cam fue grandemente desafiado por la obra que era necesario hacer en Perú. Muchos de los grupos indígenas tenían escaso o ningún contacto con el mundo exterior. Sus vidas estaban amortajadas en maldiciones de brujos y matanzas de venganza. Cuanto más tiempo pasaba Cam en la selva amazónica, tanto más oraba por dos cosas: personal médico que colaborara con los traductores y avionetas y pilotos que transportaran de manera rápida y segura a los misioneros dentro y fuera de la selva. La diferencia entre volar y viajar por tierra era muy grande.
y suponía interminables caminatas, a menudo por zonas sin la más remota pista de un sendero. No mucho después de la muerte de Elvira, Cam decidió regresar a los Estados Unidos a través de México. Pensaba hablar en algunas iglesias acerca de las necesidades del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú y buscar avionetas, pilotos y médicos que formaran el núcleo de un grupo de obreros en ese país. Mientras estuvo en México, Cam visitó Tetelcingo como procuraba hacer siempre que visitaba el país. Tenía muchos amigos allí y los indígenas tenían un gran deseo de conocerle después de enterarse de la muerte de Elvira. Cam se animó mucho con lo que vio. Varias familias del Instituto Lingüístico de Verano vivían ahora allí, así como Eleni Michael, una maestra alta y de ojos azules de Chicago, quien fue la primera obrera de apoyo del Instituto Lingüístico de Verano. El trabajo de Eleni consistía en enseñar a los hijos de edad escolar de los traductores Wycliffe, y Cam le impactó a Eleni desde cuando la vio. Estaba muy bien capacitada para desempeñar su trabajo. Antes de incorporarse a Wycliffe, Eleni había sido inspectora de educación especial de 300 escuelas en Chicago. A los 26 años se convirtió en la inspectora más joven que había conocido aquel distrito escolar. Cam se admiraba que hubiera dejado todo para ir a enseñar a 3 alumnos en una choza provisional cuyo techo tenía goteras. Cam y Helen se hicieron buenos amigos y cuando él tuvo que partir para los Estados Unidos, ambos acordaron escribirse. De vuelta a Los Ángeles, Cam visitó a Dawson Trotman en un despacho. Dawson Trotman fue fundador de los Navegantes, organización que llevaba el Evangelio a los soldados del ejército. Cam se enteró de que un ministerio en ciernes, la Confraternidad Cristiana de Aviadores Misioneros, CCAM, había ocupado una esquina del despacho de Dawson hasta pocos días antes. Pero como los navegantes necesitaban más espacio, Betty Greene, cofundadora del grupo, se trasladó a una oficina del centro de la ciudad. Cam casi no creía lo que oía. Una de las razones por las que volvió a los Estados Unidos era para reclutar pilotos para desarrollar la labor del Instituto Lingüístico de Verano en Perú, y sin búsqueda alguna se entera de una organización de pilotos cristianos. Cam acosó a Dawson con toda suerte de preguntas acerca de Betty Greene y su organización. Se enteró de que Betty había sido miembro de Mujeres Pilotos de las Fuerzas Aéreas. Esta no realizaba vuelos de combate, pero jugaba un papel importante a la hora de tripular aviones a sus destinos, así como en las prácticas de guerra. Como la guerra se hallaba en una fase final, WAPS se estaba dispersando. Betty aceptó el desafío de ser el primer miembro de tiempo completo de la Confraternidad Cristiana de Aviadores Misioneros para ayudar a los misioneros.
El propósito de la organización era proporcionar aviones y pilotos para ayudar a realizar su trabajo de manera más rápida y segura. Su objetivo coincidía exactamente con el de Camp. Al parecer, Betty Greene todos los meses cientos de cartas de pilotos y mecánicos de aviación, instruidos para la guerra, que se preguntaban si sus destrezas podrían ser utilizadas para el servicio cristiano, una vez terminado el conflicto. Por supuesto, el principal problema que tenía esta organización era la falta de aviones para que volaran sus pilotos. Cam deseaba conocer a Betty Greene y contarle el plan del Instituto Lingüístico de Verano para usar avionetas para transportar misioneros en el Perú. Pero en este momento tenía que viajar por el país para dar unas cuantas conferencias. Escribió una nota a Will Neyman para que contactara a Betty y concertara una reunión con él en un futuro próximo. Cam presentía que las cosas saldrían bien y que las dos organizaciones podrían colaborar. Mientras tanto, había algo que podía hacer para ayudar a los de la Confraternidad Cristiana de Aviadores Misioneros. Llamó el pastor Erickson de Chicago, simpatizante de la obra del Instituto Lingüístico de Verano. Creo que tengo un piloto, le dijo. Lo único que le hace falta es una avioneta para volar. ¿Sería capaz su iglesia de recaudar $2,500 para ayudar a adquirir una?